cabales chicos, hoy día se está realizando la teleconferencia acerca de la actualización en tuberculosis que va a estar a cargo de su persona, quien es médico neumólogo, jefe del servicio de enfermedades de TBC del Hospital Nacional Hipólito Unanue, consultor nacional de TB resistente, miembro del Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos de la Estrategia. Doctor, muchísimas gracias por aceptar realizar esta teleconferencia, asimismo por el apoyo incondicional que tienen con la sociedad. ¿Podría empezar, por favor? Bien, buenos días. Le habla Dante Vargas, soy médico neumólogo, trabajo en el Hospital Hipólito Unanue. Espero que estén escuchando, no tengo retorno. Vamos a hablar de algunos aspectos de la tuberculosis. El 24 de marzo de todos los años se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, un día designado recordando el descubrimiento del micobacterium tuberculoso en el año 1882 por Roberto Koch. Y recordando también diferentes compromisos que a nivel mundial las diferentes instituciones y especialmente en el año 2018 los jefes de Estado asumieron para tratar de combatir esta enfermedad. La siguiente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunos aspectos en esta charla. La siguiente. Sobre algunos datos de la tuberculosis, algunos conceptos básicos, el diagnóstico, el tratamiento y algunos aspectos de prevención. La siguiente. Como les había comentado, cada año, el 24 de marzo, se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, una epidemia que que ataca a la humanidad desde hace muchísimos años, ya 460 años antes de Cristo, Hipócrates decía que la tisis, refiriéndose a la tuberculosis, era la enfermedad que más devastaba a la humanidad, como enfermedad de mayor letalidad. En más de 2500 años después todavía no podemos terminar de extinguirla. El lema para este año, como Día Mundial de la Tuberculosis, es ahora actuar. Ahora, lo más pronto posible, tratar de que todos los países y especialmente las autoridades asuman sus compromisos, tratando de hacer efectivo esos objetivos que habían asumido en el año 2018. Aumentar el acceso a la prevención y al tratamiento, mejorando el diagnóstico, garantizar la financiación suficiente y sostenible y dando énfasis a la investigación, poner fin a la estigmatización y a la discriminación de las personas y promover una respuesta de la tuberculosis que sea equitativa, basada en los derechos y centrada en cada una de las personas. La siguiente. Siguiente, por favor. A nivel mundial, alrededor de 10 millones de personas se enferman de tuberculosis y aproximadamente 1.200.000 están muriendo. Cada año 1.200.000 personas mueren por tuberculosis. En América, 22.900 aproximadamente personas han muerto por tuberculosis. La siguiente. Un buen porcentaje relacionado con los problemas de diabetes y de VIH. La resistencia a medicamentos se refiere a la presencia de cepas que no pueden ser eliminadas con cierto tipo de medicamentos. Esta resistencia se ha ido incrementando con los años y el Perú ocupa el primer lugar en tuberculosis resistente a nivel de todas las Américas. En el 2018 se estimó que para América habían aproximadamente unas 11.500 personas y en el Perú aporta aproximadamente con 1.900 personas con tuberculosis resistente. La siguiente.
Algunos aspectos, algunos datos sobre cómo estamos a nivel nacional. Siguiente. Para una población de 32 millones o algo más de habitantes que tenemos y una morbilidad, es decir, el número de casos de tuberculosis por año, en el año 2018, todavía no tenemos los datos oficiales de 2019, se enfermaron 32.642 personas con tuberculosis. De ellos, 27.879 fueron casos nuevos y con tuberculosis pulmonar frotis positivo, que es la forma realmente contagiante, fueron 15.571. De esta número de personas enfermas con tuberculosis, 1.679 oficialmente se registran como tuberculosis MDR y con una mayor resistencia a la tuberculosis XDR, aproximadamente 98 en el año 2018, y que hacen un promedio de 100 casos de nuevos de tuberculosis XDR por año. El 60% de estos casos se encuentran en Lima y Callao, y de ellos el 88% se encuentran en Lima, los casos de MDR, y de los casos de tuberculosis XDR en el país, los notificados entre Lima y Callao es del 88%, es decir, la mayoría de casos, tanto sensibles, MDR y XDR, se encuentran entre Lima y Callao, apareciendo un número importante de casos en la zona de oriente del Perú y en la zona sur y en La Libertad. La siguiente. Aquí vemos en los últimos años, 2015 a 2018, el número de casos que se han ido presentándose a nivel nacional, entre 30.000 y 32.000 casos con una ligera tendencia a aumentar. La siguiente. La tasa de morbilidad que llega en un 101 por cada 100.000 habitantes, número de enfermos con tuberculosis, y número de casos nuevos, 88%, y los casos de TBC pulmonar frotis positivo, 50 por cada 100.000 habitantes. Una ligera tendencia a aumentar en el último año, habiendo una meseta con los años anteriores. Sin embargo, la siguiente, comparado con los años 90, realmente hubo una disminución importante. Como ven en la línea azul, en los años 90 la incidencia sobrepasaba los 200 casos por 100.000 habitantes. Esto disminuyó en forma importante en la década de los 90, a comienzos del año 2000, pero luego la disminución ha sido muy pobre en los últimos 15 a 20 años. La siguiente. Sin embargo, los casos de TBC resistente, la línea roja, aumentaron. El porcentaje de coinfección de TB-VIH se mantiene con un ligero aumento en el año 2018. Aquí hay una diferencia en cuanto a la forma en que se han recogido los datos. Antes se hacía en forma manual, ahora con el sistema de información gerencial, el denominado SIGTB, los datos son un poco más fidedignos. La siguiente. Y los casos de tuberculosis relacionados con diabetes también se han ido incrementando. Es decir, estas dos patologías o comorbilidades donde evidentemente disminuyen las defensas, hacen que la tuberculosis también sea mucho más difícil controlarla debido a la presencia de estos dos importantes problemas en nuestra población. La siguiente. Tenemos buenos tratamientos, tanto para la tuberculosis que no es resistente como para la tuberculosis resistente. Aquí se menciona en este gráfico que la respuesta al tratamiento con esquema 1, esquema para TBC no resistente o esquema para TBC sensible, es buena. El 87.3% llegan a un éxito, es decir, curación o tratamiento exitoso. Pero hay un importante número de 6.9% de personas que abandonan y se mantienen en la comunidad contagiando a otras personas. La siguiente. Este porcentaje de abandono es mucho mayor en los pacientes que reciben tratamiento para la tuberculosis resistente. El porcentaje de abandonos es exagerado, 33%, es decir, la tercera parte de personas que reciben tratamiento para tuberculosis resistente no completa el tratamiento.
reactivando la enfermedad o manteniéndose activo en cuanto a la posibilidad de contagiar al resto de la población con cepas resistentes, y haciendo que el porcentaje de tratamiento efectivo, es decir, la persona que llega a curarse, sea muy pobre, sobrepasando apenas el 56%. La siguiente. Por lo tanto, es una de las tareas principales que tenemos que realizar, es tratar de animar a la población para que inicie un tratamiento, pero para que también lo complete, tratando de reducir los abandonos. Es importante también tener el registro de las personas que atienden a las personas con tuberculosis. Todas las personas que atendemos a pacientes con sospecha o con el diagnóstico ya definitivo de tuberculosis, debemos tener cuidado de hacer efectivo todas las medidas de control de infecciones y tener nuestros dispositivos de prevención o de protección de la contagiosidad. A pesar de eso, hay muchos trabajadores de salud que se están enfermando. Esto incluye principalmente al personal asistencial, personal de enfermería, personal técnico, los médicos y también a otros trabajadores de salud, personal de mantenimiento, de nutrición y personal administrativo. Como se ve en este cuadro, el número de personas registradas con tuberculosis se ha ido incrementando en el año 2018 en cuanto al número absoluto. La siguiente. Algunos conceptos básicos. La siguiente. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es decir, provocada por un microbio, y que además este microbio puede pasar a otras personas, es decir, es una enfermedad contagiosa, felizmente curable en la mayor parte de los casos. Está relacionada con varios factores. Un agente causal muy bien conocido, bastante conocido, que es el Mycobacterium tuberculoso bacilo de Koch. Su genoma, es decir, toda la identificación genética, se tiene muy clara, y a pesar de eso no hemos podido eliminarlo. Se requiere de un reservorio, que es personalmente la persona humana. El ser humano infectado es un reservorio en el cual puede convertirse en contagioso, es decir, transmitir la enfermedad en cualquier momento luego de haber sido infectado. La persona infectada inicialmente no contagia, pero si esta infección pasa a enfermedad, puede convertirse en una persona transmisora de la enfermedad en cualquier momento, a partir del segundo o tercer mes de haber sido contagiado, o incluso muchos años después. La transmisión de la enfermedad es a través de la vía aérea, y por lo tanto es fácil su transmisión, es fácil su contagio. Múltiples factores facilitan el paso de infección tuberculosa a enfermedad activa, que son dos momentos diferentes en una misma persona. La enfermedad afecta principalmente a los pulmones, por lo que el diagnóstico se hace principalmente por el examen de esputo del sintomático respiratorio, que es la persona que tiene tos y expectoración por más de 15 días. La curación se logra en la mayor parte de los casos. El tratamiento en nuestro país debe ser oportuno, adecuado y completo. Es gratuito en todos los establecimientos de salud. La siguiente. Debemos tener claro cómo se transmite la enfermedad. La enfermedad se transmite a través de microgotas que contienen el Mycobacterium tuberculoso. El Mycobacterium mide alrededor de 3 a 4 micras de largo, con menos de una micra de ancho. Estas micobacterias pueden ser transportadas por gotas de regular tamaño, como son las gotas de Fluger, que miden alrededor de 5 a 10 gotas. Estas gotas, en su primer momento en que son expulsados por la persona enferma, se queda en las vías respiratorias altas, o por su peso pueden caer a la parte inferior del ambiente, y por lo tanto, en ese primer momento no contagia. Si se evapora, pueden quedar como microgotas o pequeñas partículas denominadas partículas de Wells. Estas son las verdaderas gotas infectantes, que miden alrededor de 1 a 5 micras. Son tan pequeñas que llegan a entrar por la respiración hasta los alvéolos, y son las que realmente llegan a infectar a la persona. Viajan por el aire, pueden permanecer varias horas en el ambiente si es que no hay una corriente de aire que los saque de ese ambiente. Y por eso es importante en cualquier
lugar donde se tengan personas con sospecha o con diagnóstico de tuberculosis ya confirmada, que el ambiente esté adecuadamente ventilado, de tal manera que haya una entrada de aire y hay una salida del aire para que ese ambiente quede diluido, las microgotas puedan ser enviadas al exterior. Estas gotas pueden ser expulsadas no solamente al toser, al estornudar, donde sale una gran cantidad de microgotas contagiantes, pueden salir al escupir. Ese esputo en el primer momento no es contagiante, pero si queda en el ambiente y luego se evapora, las pequeñas gotas elevadas por esta evaporación podrían ser contagiantes. Pero también se ha visto que al contagiar, la siguiente, la persona puede contagiar no solamente al toser, estornudar, sino también al hablar. Ese estudio realizado hace muchísimos años es confirmado últimamente cuando se estudia cómo se contagia el coronavirus. Ahora están saliendo, por ejemplo, ejemplos de estudios donde se ve que los virus pueden ser transmitidos por la tos, por la aerosolización de algunos procedimientos, al nebulizar, al hacer una broncoscopía, pero de hace mucho tiempo también se sabía de que no solamente al toser, estornudar o hacer un esfuerzo respiratorio, pueden salir microgotas contagiantes transportando algún microorganismo. Se ha visto que también el microbio de la tuberculosis puede ser expulsado a través de microgotas, no solamente al toser, sino también al hablar. Al hablar, durante por lo menos 10 minutos, equivale a la misma cantidad de microbios que saldrían con una sola tosida. Es decir, si nosotros estamos conversando con una persona que no ha tosido, pero que tiene alguna enfermedad que se puede transmitir por vía respiratoria, ya sea micobacterio o las enfermedades virales actuales, también pueden ser contagiosas. La siguiente. Y debemos tener claro cómo no se transmite la tuberculosis. No se transmite a través de la ropa, a través de la comida, a través de los cubiertos, dando la mano, abrazando o besando a la persona. Esa no es la forma de transmitirse del micobacterium tuberculoso, pero sí puede ser una forma de transmitir de muchas enfermedades virales. En caso de la tuberculosis, al momento que habla o que tose la persona, sí se puede expulsar suficientes micobacterias que pueden ser contagiosas. La siguiente. Y que quedan flotando en un ambiente cerrado y mal ventilado. La siguiente. La persona que recibe estos micobacterios es una persona que se ha expuesto a un enfermo, se ha expuesto al micobacterio o a la tuberculosis. Una persona expuesta puede quedar infectada, es decir, pueden quedar microbios dentro de la persona, viables, pero que no se reproducen y que no están provocando la enfermedad. Una persona infectada es la persona que no tiene síntomas y en los exámenes de actividad de la enfermedad, como es un examen de esputo o una radiografía, resulta negativo. Si el microbio se reproduce y le gana a nuestras defensas, se convierte en una enfermedad activa o tuberculosis activa y a la persona recién se le denomina enfermo de tuberculosis. La persona infectada que no ha desarrollado la enfermedad activa se le denomina tuberculosis, portador de una tuberculosis latente. La persona infectada o con tuberculosis latente, por lo tanto, tiene el bacilo tuberculoso. Si se hace una prueba como el PPD o un interferón o el dosaje de interferón a través de un examen como el IGRA, puede resultar positivo. Simplemente nos está diciendo que el micobacterio se encuentra dentro de nuestro organismo. No nos dice que está activo. La persona infectada o con tuberculosis latente no presenta síntomas. El examen de esputo debe resultar negativo. Su radiografía debe resultar normal, es decir, sin ninguna imagen sospechosa de enfermedad tuberculosa. No contagia y no requiere un tratamiento contra la tuberculosis, aunque se le puede proporcionar un tratamiento preventivo. Actualmente en nuestro país se utiliza la isoniazida, por eso se denomina terapia preventiva con isoniazida o TPI. La persona enferma, en cambio, con una tuberculosis activa, generalmente su baciloscopía resulta positiva.
En algunos casos puede tener baciloscopía negativa. Eso depende de la calidad de la muestra de esputo que estamos evaluando. El PPD o el interferón o el IGRA deben resultar positivos. Normalmente presenta síntomas, aunque los síntomas son muy variables, generalmente tos, algunas veces fiebre, no muy marcada, normalmente pérdida de apetito y de peso, sudoración nocturna, que son síntomas clásicos de la tuberculosis. Una persona puede tener uno de los síntomas o varios de estos síntomas, ninguno de estos síntomas, o irse agregando en varios días o semanas uno y otro síntoma. El examen de esputo normalmente resulta positivo. Su radiografía muestra alguna imagen sospechosa de tuberculosis. Sería muy raro que una persona con tuberculosis activa tenga una radiografía normal, aunque podría resultar aparentemente normal y las lesiones pueden distinguirse o podrían distinguirse recién con una tomografía. La persona enferma con tuberculosis normalmente es una persona que puede contagiar o transmitir su enfermedad y requiere de todas maneras un tratamiento con por lo menos 4 medicamentos efectivos y con un tiempo de duración mínimo de 6 meses. La siguiente. Felizmente, no todos los infectados pasan a ser enfermos con tuberculosis. La persona enferma con tuberculosis transmite la enfermedad a la persona sana y esta persona sana es una persona expuesta, que no siempre queda como infectado. Si tiene unos macrófagos muy activos, podría eliminar a los bacilos apenas intentan ingresar a nuestro organismo y a pesar de haber recibido en un primer momento estos bacilos, los macrófagos han eliminado inicialmente a las micobacterias y no quedar infectado. La mayoría sí queda infectado, felizmente la mayoría no pasa a ser enfermo. Alrededor del 5% de personas infectadas pasan a ser enfermos en el primer año de haber sido infectados. Y en los próximos 5 años, un 5% más podrían llegar a la enfermedad y mucho más raro que activan la enfermedad después de los 5 años. La siguiente. Siguiente. Por lo tanto, entre el 90 y el 95% va a controlar la infección y quedar como infectados y no como enfermos. La siguiente. Algunos aspectos sobre el diagnóstico. Siguiente. Debemos sospechar de una persona que tiene tuberculosis principalmente por los síntomas respiratorios y principalmente por la presencia de tos con expectoración que dura más de 15 días. Hay algunas personas que expresan no haber tenido tos y se presentan a la emergencia simplemente con hemoptisis. Cuando uno insiste más en el interrogatorio, nos mencionan que sí, pues pueden tener una tos leve, que no les llamó la atención, que no fue grave para ellos y por eso decían inicialmente que no tenían tos. La mayoría sí lo tiene, aunque algunos pueden debutar con una hemoptisis severa. Un buen porcentaje tiene expectoración, casi la mitad o algo más de la mitad tiene disminución del apetito y pérdida de peso con sudoración nocturna. Todos estos síntomas se pueden presentar en forma simultánea, pero generalmente se van presentando de forma progresiva. Primero la tos, luego algo de expectoración, luego la pérdida de apetito y de peso, luego la sudoración, que se pueden presentar en días o incluso varias semanas. La siguiente. Identificado sintomático respiratorio, que es la persona que tiene tos y expectoración por más de 15 días, incluso también a otras personas que tienen tos de menos tiempo, pero con síntomas, con otros síntomas sospechosos como son la pérdida de peso, la fiebre, sudoración nocturna, se debe obtener de ellos una muestra para hacer el examen de esputo. La búsqueda de estas personas que son sintomáticos respiratorios es obligatorio en todos los establecimientos de salud. Debe ser diaria, debe ser obligatoria en todos los consultorios y por todo el personal, no solamente lo tiene que buscar preguntando el médico, sino también el personal de enfermería, el personal técnico. Debe ser permanente, no solamente en campañas. Y en la comunidad
se realiza también a través del estudio de contactos. Es decir, si tenemos un caso de persona con el diagnóstico de tuberculosis, se hace el registro de la persona que ha estado en contacto con ella, las personas especialmente que conviven, o que estudian, o que trabajan con ella, para hacer el estudio y la evaluación de estas personas, y a ellos se les denomina los contactos. También se puede hacer el estudio en los posibles brotes, es decir, si un alumno es diagnosticado de tuberculosis, a las personas que han estado en contacto en su aula, debería hacerse también un chequeo. Normalmente no se recomiendan campañas masivas comunitarias. Es decir, si las personas están asintomáticas y no ha habido casos de tuberculosis en un determinado grupo, no conviene hacer un gasto de tiempo y de insumos haciendo campañas, por ejemplo, realizando exámenes de SPUT a toda una población de escolares anualmente que no han prestado ni síntomas ni casos de tuberculosis en el lugar. La siguiente. Pero sí cuando han habido casos en el grupo. Para la búsqueda de estos exámenes, se deben solicitar por lo menos 2 muestras de SPUT. Uno en el primer momento del contacto con la persona sospechosa o con el diagnóstico de sintomático respiratorio, es decir, la persona que ha tenido tos. En ese primer momento se obtiene una muestra de esputo y luego una segunda muestra de mejor calidad que normalmente se pide al día siguiente con la persona en ayunas. La primera muestra no necesariamente ha sido en ayunas. Y ya tenemos 2 muestras de esputo para evaluarlas. No siempre es posible esto. Si una persona llega a la emergencia, por ejemplo, podemos tener una persona sospechosa de tuberculosis por el aspecto clínico, le solicitamos una muestra de esputo, a las 2 horas tenemos el resultado, y a las 2 horas, si el resultado es negativo y nosotros seguimos sospechando de tuberculosis, deberíamos solicitar una segunda muestra. También esto podemos hacer si es que sospechamos que esta persona no va a regresar, ya sea porque vive lejos o porque no tiene un trabajo adecuado, o más bien porque tiene un trabajo o estudia. Sospechamos que porque va a querer seguir haciendo sus actividades, no va a querer regresar a nuestro establecimiento de salud, y por lo tanto podríamos solicitarle las 2 muestras en ese primer momento. No importa que no haya diferencia en tiempo. Es decir, podemos solicitar 2 muestras de esputo continuas o seguidas, aún siendo el mismo día de evaluación. Lo que tenemos que verificar es que la muestra sea adecuada, no saliva, una expectoración con secreción que nace de las vías respiratorias bajas, y que en volumen sean por lo menos de unos 5 mililitros. En lo posible que no tengan muestras o restos de alimentos o de sangre. La siguiente. Y a rotular y marcar adecuadamente los frascos para que no haya confusión en los resultados. La siguiente. Siguiente. Debemos conocer adecuadamente cómo es la orden de la baciloscopía. La siguiente. Si es que sabemos que esta muestra no va a ser enviada inmediatamente, deberíamos refrigerarla a una temperatura entre 2 y 8 grados de temperatura, si es que va a ser enviada después a un laboratorio diferente al lugar donde trabajamos. Siguiente. Debemos conocer adecuadamente la orden de baciloscopía, la orden o solicitud de investigación bacteriológica o orden de BK, como algunos lo conocen. Siguientes. Donde debemos llenar los datos en forma adecuada, el establecimiento, lugar donde estamos solicitando la muestra, los nombres completos, la edad, el sexo, el número de historia clínica si tiene, el número de DNI, en lo posible un teléfono o un correo para poder enviar los resultados o llamar a la persona si que tenemos un resultado, especialmente si el resultado es positivo. La siguiente. Luego tenemos que marcar qué tipo de muestra estamos solicitando. ¿Es una muestra de esputo o es otra? Si no es esputo, vamos a marcar en otro una X y especificar si es una muestra de líquido cefalorraquídeo o es una muestra de heces, una muestra de orina, donde también se hacen exámenes de baciloscopía o BK. Los antecedentes. Si el paciente nunca recibió un tratamiento, lo ponemos como nunca tratado. Pero si antes ha recibido un tratamiento, tenemos que marcar ahí. Si antes ha recibido un tratamiento y se curó, ahora estamos sospechando de una recaída y vamos a marcar en recaída. Ya no marcamos nunca tratado, marcamos directamente en recaída. Si no terminó el tratamiento anterior, vamos a marcar directamente en abandono, ya no marcamos recaída. Y si antes recibió un tratamiento y no se curó,
entonces estamos hablando de un fracaso, es un paciente que fracasó a un tratamiento, no se curó antes, pero ya recibió un tratamiento, vamos a marcar en fracaso. Ya no marcamos en nunca tratado. Luego tenemos que marcar si es un sintomático respiratorio. Ponemos una X en SR o sintomático respiratorio. Si esta persona ya tiene 2 muestras de esputo anteriores, debemos marcar ahí como seguimiento diagnóstico. Ya no marcamos en sintomático respiratorio, sino marcamos en seguimiento diagnóstico. ¿En qué casos? En la persona que estamos sospechando de tuberculosis, ya se hizo una baciloscopía, un BK, le salió negativo, ya se hizo una segunda baciloscopía, le salió BK negativo, y ahora como tercera baciloscopía, porque seguimos pensando que tiene tuberculosis, le ponemos seguimiento diagnóstico. Y ya no marcamos en sintomático respiratorio. Si desde un primer momento tenemos que su BK es negativo, pero tiene una radiografía sospechosa, le ponemos por tener la radiografía sospechosa, anormal, es que estamos solicitando nuevos exámenes de esputo. Luego marcamos ahí si es la primera muestra o la segunda muestra o qué número de muestra es. Si es que además queremos un BK con un cultivo, tenemos que marcar en cultivo. Y si además queremos hacer una prueba de sensibilidad rápida o convencional, marcamos qué tipo de muestra, o qué tipo de prueba queremos hacerle. Por ejemplo, ahí hemos puesto una prueba denominada Genotype, que es una prueba molecular que detecta si la persona tiene una tuberculosis y especialmente si la tuberculosis es resistente a la isoniazida y o a la rifampicina. Una prueba que le denominamos rápida porque llega en menos de un mes, pero podría demorarse unos 3 a 4 días, generalmente una semana, por la cantidad de exámenes que realmente los laboratorios realizan. También podemos marcar ahí si hay un factor de riesgo por el cual estamos insistiendo en que se haga esa prueba de sensibilidad. En realidad, en nuestro país, la norma técnica nos dice que toda persona que tiene tuberculosis con baciloscopía positiva, debemos solicitarle una prueba de sensibilidad rápida para saber no solamente si tiene la tuberculosis, sino para saber si tiene resistencia a isoniazida y rifampicina. Toda persona que tiene el diagnóstico de tuberculosis en nuestro país, debemos realizarle una prueba de sensibilidad rápida. No interesa si ha sido contacto o no de un caso de tuberculosis, no importa si antes ha recibido o no tratamiento, si lo recibió mal o bien, no importa si no tiene o si tiene esos antecedentes. La siguiente. El resultado nos va a llegar en estos formatos, donde va a decir si el examen que hemos pedido, que es una baciloscopía, es positivo o negativo. La siguiente. Los resultados pueden salir como lo que se menciona en esta tabla. No se observaron bacilos ácido alcohol resistentes, no se observaron micobacterium o BAR, y lo van a informar como negativo. Si es que en 100 campos observados encontraron de 1 a 9 bar, van a indicarnos el número de bar, el número de bacilos encontrados. Por ejemplo, han visto solamente 5, no llega a ser positivo una cruz, pero nosotros lo vamos a considerar como positivo. Es decir, sí se ha visto Mycobacterium, pero no en la cantidad para llegar a una cruz. Si se encuentran menos de un bacilo por campo, es decir, menos de 100 bacilos, pero más de 10, en los 100 campos evaluados, lo van a informar como una cruz. Si encuentran más de un bacilo, pero menos de 10 en cada campo, habiendo evaluado 50 campos, lo van a informar como 2 cruces. Y si encuentran más de 10 bacilos en cada campo, basta revisar 20 campos. Si es que en esos 20 campos se encuentran más de 10 bacilos por campo, van a informarlo como 3 cruces. Es simplemente la cantidad de bacilos que se observan en una muestra. No significa esto gravedad. Es decir, no es más grave la persona que tiene BK 3 cruces que el que tiene BK una cruz. No nos habla de gravedad, nos habla de la cantidad de bacilos que está expulsando en esa muestra de esputo evaluada. La siguiente. Siguiente. Por lo tanto, una persona con BK una cruz puede estar en un estado mucho más grave o una enfermedad mucho más avanzada que una persona que tiene BK 3 cruces. Debemos estar atentos a los BK falsos positivos, es decir, que resultó positivos, pero que actualmente no tiene tuberculosis, o ya la controló. Por ejemplo, las personas que tienen el diagnóstico de tuberculosis, están en tratamiento y tienen BK positivo, a pesar de estar en tratamiento,
le hacemos un control al mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y le sale BK positivo, podría tratarse de bacilos muertos. Podría ser que sigan bacilos vivos y que el tratamiento esté fracasando. Podría ser eso. Sin embargo, debemos estar atentos a que no vayan a ser bacilos muertos. Y para eso tenemos que solicitar que esa muestra se evalúe con examen de cultivo. Si el cultivo muestra cepas que han crecido, significa que esos bacilos están vivos y por lo tanto el tratamiento que estamos dando no es el adecuado. El paciente estando en tratamiento o sin tratamiento puede tener un BK positivo y sin embargo tratarse de micobacterias no tuberculosas. Esto especialmente ocurre en las personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, como por ejemplo las personas que tienen VIH, o en algunos lugares de nuestro país, especialmente en el norte o en el oriente de nuestro país, donde abundan las micobacterias ambientales, que contaminan las muestras de esputo y que hacen que el BK resulte positivo sin ser esto provocado por una tuberculosis activa. Otros gérmenes como las nocardias, algunos hongos como Rhodococcus y algunos factores extra como la suciedad de la lámina, restos de alimentos, rayaduras en la lámina, pueden también confundir al laboratorista y expresarlo o darnos un resultado como BK falsamente positivo. Si un BK es positivo en el Perú, que tiene una incidencia alta de tuberculosis, debemos considerarlo que la persona tiene una tuberculosis activa en un 99% de los casos. Y considerar que son falsos positivos en una menor posibilidad. Por lo tanto, si en nuestro país resulta una persona con BK positivo, debemos considerar que tiene tuberculosis activa hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hasta que se demuestre si son bacilos muertos, si es una micobacteria o si se trata de otro tipo de microbios. La siguiente. Siguiente. ¿A quiénes se indica el cultivo? El cultivo se debe indicar tratando de tener una muestra adecuada para hacer las pruebas de sensibilidad. En una persona que tiene síntomas de tuberculosis, pero que inicialmente su BK era negativo, es decir, eso es un sintomático respiratorio que está en seguimiento diagnóstico. La muestra paucibacilar es la muestra que tiene pocos bacilos y que a veces se detectan y a veces no. Entonces, estas muestras deberían pasar a cultivo para ver si es que a través de cultivo se puede ubicar o se puede identificar esta micobacteria tuberculosa. También se le solicita cultivo a las muestras valiosas como las muestras de biopsias, los aspirados bronquiales, aspirados traqueales, aspirados gástricos, los líquidos biológicos como son el líquido cefalorraquídeo, una muestra de orina, una muestra de heces. Se hace una baciloscopía, es decir, se hace un BK, pero además se envía la muestra automáticamente a cultivo. Normalmente el laboratorista ya sabe que esta muestra debe pasar a cultivo, pero de preferencia en la orden de baciloscopía debemos marcar que además de BK queremos que pase a cultivo. También se solicita cultivo como control de tratamiento. A todo paciente con BK positivo a partir del segundo mes de tratamiento y a todo paciente con TBC sensible al terminar el tratamiento y mensualmente a todo paciente con esquema para TBC resistente. Es decir, si un paciente tiene una tuberculosis común, una tuberculosis tratada con medicamentos para TBC sensible, normalmente no se solicita cultivo, se hacen los controles con BK. Pero al término del tratamiento, de todas maneras, se solicita un cultivo para ver si es que al final del tratamiento realmente terminó con BK negativo y sin cultivos viables, sin muestras, sin cepas viables, con un cultivo negativo. Si la persona está en tratamiento para TBC sensible, y al segundo mes de tratamiento sigue con BK positivo, al segundo mes de tratamiento se le pide el cultivo. Y si el paciente tiene una tuberculosis resistente y se encuentra en tratamiento con medicamentos para TBC resistente, todos los meses se le pide cultivo como control. La siguiente. Y desde luego, si queremos asegurar una muestra para hacer la prueba de sensibilidad de primera y segunda línea. El diagnóstico de la tuberculosis resistente se basa en los antecedentes clínicos y la prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad es la muestra que confirma la resistencia. Es decir, si una persona tiene una tuberculosis, se le ha realizado una prueba de sensibilidad y en la prueba de sensibilidad
el resultado muestra que tiene cepas resistentes a un medicamento o más medicamentos, se trata de una tuberculosis resistente. Si es un solo medicamento, vamos a denominar monoresistente, y si es a más de 2 medicamentos, le llamamos poliresistente. Si estos 2 medicamentos resistentes son la isoniazida y rifampicina, vamos a denominar a esta cepa MDR. Para eso solicitamos las pruebas confirmatorias, que son diferentes pruebas de sensibilidad. Sin embargo, podríamos sospechar que la persona tiene una tuberculosis resistente si tiene esos antecedentes que se muestran en la lámina. Personas que antes han recibido tratamiento y que fracasaron al tratamiento. Los pacientes que tienen TBC-MDR, esquema para medicamento de primera línea, o tuberculosis XDR, si el paciente ya estaba con tratamiento de segunda línea. Es decir, si el paciente tiene una tuberculosis sensible, le indicamos un tratamiento para TBC sensible y fracasa, entonces vamos a sospechar que tiene una tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina, y por lo tanto se trata de una tuberculosis MDR. Y si el paciente ya está con un tratamiento para TBC MDR, medicamento de segunda línea, y fracasa, entonces vamos a sospechar que se trata de una tuberculosis mucho más resistente, que la denominamos tuberculosis XDR. También vamos a sospechar que la persona tiene una tuberculosis resistente si se trata de una recaída, es decir, la persona que recibió un tratamiento para la tuberculosis se curó y en menos de 6 meses ya está nuevamente con la tuberculosis activa. Es decir, probablemente no se haya curado bien, probablemente se haya eliminado los microbios sensibles, pero han quedado microbios resistentes. Y eso ha hecho que se reactive la enfermedad en menos de 6 meses. Si la recaída ocurre en menos de 6 meses, estamos sospechando que se trata de una TBC resistente. Podría no ser cierto, podría ser que la persona haya sido nuevamente contagiada, pero lo más probable es que sí tenga cepas resistentes. También la persona que ha recibido varios tratamientos y que aparentemente los han curado, si ha recibido 2, 3 tratamientos, más de 2 tratamientos, y lo han curado, y ahora estamos en el tercer, cuarto tratamiento, porque nuevamente se activó la enfermedad, puede ser que esta persona sea portadora de cepas resistentes. Vamos a sospechar también en los contactos. En los contactos de personas que tienen tuberculosis resistente, podría ser que este contacto también tenga una tuberculosis con cepas resistentes. Debemos registrar los medicamentos que han usado, cómo los tomó, si les afectó, si los tomó en forma adecuada, si realizó monoterapia, es decir, con una sola medicina que antes algunos médicos indicaban, o si se añadieron un solo medicamento a un tratamiento que no estaba siendo efectivo. La siguiente. Para confirmar la resistencia, tenemos las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad se denominan directas si es que se evalúa una muestra directamente, o indirectas si lo que se evalúa es el cultivo de esa muestra. Es decir, si nosotros dejamos una muestra de esputo y de esa muestra de esputo se realiza una prueba de sensibilidad, se denomina prueba de sensibilidad directa, cuyo resultado generalmente es bastante rápido. Pero si en esa muestra de esputo había muy pocos microbios que no se detectaban inicialmente y enviamos esa muestra a cultivar, ese cultivo se puede demorar 3 semanas o un mes o más tiempo, y recién cuando han crecido cepas o colonias en ese cultivo y de esas colonias se hace la prueba de sensibilidad, a esa prueba se le denomina prueba de sensibilidad indirecta, cuyo resultado puede demorar realmente varias semanas o incluso algunos meses. Las pruebas convencionales en nuestro país para los medicamentos que tratan de evaluar la resistencia en drogas de primera línea y segunda línea son las pruebas de proporciones en agarrar en placa, conocidas como APP, y las pruebas de sensibilidad en medio líquido, MGIT, cuyo método es el BACT. Las pruebas de sensibilidad rápidas en nuestro país son aquellas cuyo resultado llega en menos de un mes. Algunas pruebas que ya están entrando en desuso, el GRIES ya no se utiliza en nuestro país, se utilizó algunos años, hace ya aproximadamente unos 5 años, y MODS, que algunos laboratorios todavía lo tienen, son pruebas denominadas fenotípicas, que detectan el crecimiento a través de una metodología algo lenta y poco sensible. Ahora las pruebas de sensibilidad rápida que se utilizan son las pruebas moleculares, con diferentes tecnologías.
El método más utilizado en nuestro país es el genotype. Es una muestra, es un examen molecular que estudia el ADN del micobacterio, pero se requiere una buena cantidad de bacilos en la muestra, es decir, que la baciloscopía sea con una cruz, dos cruces o tres cruces. No se puede hacer el estudio en las muestras paucibacilares, donde hay pocos microbios, pocas bacterias en la muestra. Esta genotype nos da la información si hay resistencia a isoniazida rifampicina y con una tecnología más actualizada también nos está dando datos de si hay resistencia a isoniazida rifampicina, a las fluoroquinolonas como son levofloxacina, moxifloxacina, a los inyectables de segunda línea como son kanamicina, capromicina o amicacina, también epidemiamida, tambutol y cicloserina. El GeneSpert es un método mucho más rápido, nos sale el resultado en cuestión de pocas horas, permite hacer el estudio en muestras paucibacilares y con pocos bacilos, amplía el gen, la información genética de un micobacterio, no se requiere que este micobacterio esté completo, o sea, puede ser que haya una fracción de este micobacterio y por lo tanto no nos dice si el micobacterio está vivo o muerto, simplemente lo detecta y nos da la información por ahora de si hay resistencia o no a la rifampicina. Se está viendo otra tecnología de GeneSpert, que son un examen bastante rápido, para tratar de que nos ayude a identificar resistencia a otros medicamentos. Esto en nuestro país todavía no se realiza. Se realiza GeneSpert con la evaluación para resistencia a rifampicina y se realiza Genotype. La siguiente. Y estas pruebas rápidas son las que se han universalizado, es decir, las que se debe solicitar en todo paciente diagnosticado de tuberculosis. Algunos aspectos sobre el tratamiento. Habiendo ya sido diagnosticado la persona con tuberculosis, tenemos varios medicamentos disponibles en nuestro país. Los denominados de primera línea son la isoniazida, rifampicina, etambutol y piacinamida. Denominados también medicamentos para TBC sensible. Los medicamentos para tuberculosis resistente, la siguiente, son los medicamentos agrupados según la norma técnica actual como grupo A, B, C y D. El grupo A tenemos a las fluoroquinolonas como levofloxacina y moxifloxacina. Solamente se debe utilizar uno solo de estos medicamentos cuando elaboramos un esquema de tratamiento, o bien levofloxacina o bien moxifloxacina. En nuestro país comenzamos normalmente con levofloxacina. En el grupo B tenemos los inyectables de segunda línea. Debemos escoger un solo inyectable, amicacina, kanamicina, capromicina o streptomicina. Uno de estos inyectables. Del grupo C tenemos etionamida, cicloserina, linezolid o clofazimina. Del grupo C podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos, los 4 medicamentos en forma simultánea. Del grupo D, la siguiente, están divididos en grupo de 1, de 2, de 3 y de 4. Esto es porque esta clasificación es de una norma técnica del año 2013, que se actualizó en el capítulo de tratamiento del año 2018, una clasificación que habrá cambiado, pero que todavía no se utiliza. La nueva clasificación todavía no se utiliza. Todavía estamos utilizando esta clasificación de grupos A, B, C y D. En este grupo D están los medicamentos con menos efectividad o con menos estudios clínicos de seguridad en esa época. Ahora los estudios han mejorado y la clasificación ha cambiado. La siguiente. Cuando ustedes comiencen a ejercer, seguramente ya vamos a estar utilizando esta nueva clasificación en grupos A, B y C. En el grupo A se han reagrupado los medicamentos levofloxacina, beaquiline y linezolid, que actualmente son medicamentos más efectivos que tenemos para la tuberculosis resistente. Levofloxacina, beaquiline, levofloxacina o moxifloxacina. Beaquiline y linezolid, medicamentos bactericidas, es decir, bastante efectivos para las cepas en alta reproducción y que además son bastante seguros y que tienen un efecto esterilizante, es decir, que además atacan también cepas que no están en un momento de actividad de reproducción activa. En el grupo B tenemos clofazimina y cicloserina, medicamentos menos efectivos y con algunos efectos secundarios. En el grupo C, medicamentos menos efectivos o con menos estudios o con estudios que han
comprobado que no son tan activos contra la tuberculosis. Aquí tenemos el etambutol, delamanid, piracinamida, imipenem, cilastatina, amikacina, etionamida y el PAS, que actualmente no se tiene a nivel mundial. La siguiente. Algunas recomendaciones para elaborar el esquema de tratamiento. Desde hace muchos años se descubrió que el tratamiento para la tuberculosis debe estar basado en una asociación de medicamentos, asociación de drogas, para evitar la resistencia. Es decir, si damos tratamiento con un solo medicamento, lo más probable es que al poco tiempo aparezcan cepas resistentes a esta medicina y esta medicina ya no va a ser útil. Si luego agregamos un medicamento más, las cepas se van a hacer resistentes y así se va a ir ampliando la resistencia. Y al final ninguna droga va a ser útil. Se debe dar desde el inicio por lo menos 4 medicamentos efectivos. Estos 4 medicamentos efectivos se consideran porque la persona nunca los ha tomado, porque el contacto que lo contagió nunca los tomó, o porque tenemos pruebas de sensibilidad que demuestran que estos medicamentos realmente son efectivos. Es decir, pruebas de sensibilidad que digan que el microbio es sensible, no resistente a estas medicinas. De estos 4 medicamentos, al menos 2 medicamentos deben ser fármacos esenciales. 2 fármacos esenciales. Uno, por lo menos, con capacidad bactericida. Los medicamentos con capacidad bactericida son la isoniazida, rifampicina, las fluoroquinolonas como levofloxacina y moxifloxacina, el linezolid, beacline, los inyectables de segunda línea, el delamanid, y en forma más alejada el imipenem, cilastatina, o los carbapenem. Y los medicamentos con capacidad esterilizante son los medicamentos que actúan en cepas en una fase de reproducción lenta o casi inactiva. Eliminan cepas que están durmiendo y que, habiendo apagado ya la enfermedad, podían reactivarse y provocar las recaídas posteriormente. Los medicamentos que tienen capacidad esterilizante son principalmente la piracinamida, rifampicina, la fluoroquinolona, el linezolid, también clofazimina, beacline y delamanid. 2 medicamentos más para que completen estos 4 medicamentos se necesitan para evitar la resistencia. Es decir, lo que en un primer momento el medicamento bactericida y el medicamento esterilizante no pudo eliminar, estas cepas se podían volver resistentes y para esto deben estar por lo menos otros 2 medicamentos formando el esquema de tratamiento para que no aparezcan estas cepas resistentes. Si no podemos utilizar una de estas medicinas, entonces debemos reemplazar un medicamento con la misma capacidad. Es decir, si un medicamento como la rifampicina, que es bactericida, no la podemos utilizar porque la persona tiene una reacción adversa a la rifampicina, le choca el medicamento, no podemos utilizar la rifampicina, queremos reemplazarlo por otra, no la podemos reemplazar con una cicloserina, por ejemplo, que no tiene esa capacidad. Tenemos que reemplazar con un medicamento más o menos potente, como son una quinolona, un linezolid o un bedaquiline, que tiene también capacidad bactericida. La siguiente. Si no, el esquema quedaría muy débil. Todo tratamiento tiene 2 fases, 2 partes. Una fase intensiva y una fase de mantenimiento o continuación. La fase intensiva utiliza los medicamentos en su capacidad bactericida. Ya hemos visto qué medicamentos son principalmente los que tienen capacidad bactericida. Isoniazida, rifampicina, linezolid, las fluoroquinolonas, bedaquiline, tienen capacidad bactericida. ¿Qué consiguen estos medicamentos? Disminuir la cantidad de cepas activas y con esto se reducen los síntomas, se evita la muerte del paciente, se reduce el riesgo de contagio y además evita la resistencia. Al haber una menor cantidad de microbios activos, es menos probable que aparezcan cepas resistentes. Y la fase de continuación o fase de mantenimiento utiliza la capacidad esterilizante de los medicamentos. La capacidad esterilizante se ve principalmente en la rifampicina, en las quinolonas, en el linezolid, beacline, clofazimina. La capacidad esterilizante elimina los microbios que han quedado dormidos, escondidos en algunos lugares y que podrían reactivarse posteriormente y que pueden provocar recaídas. Es decir, la capacidad esterilizante de los medicamentos reduce la posibilidad de que la persona recaiga o reactive su enfermedad posteriormente a haber sido declarado como curado. La siguiente. Siguiente. El tratamiento debe ser prolongado. Ni un tratamiento dura semanas. Como mínimo, el tratamiento
aún siendo las cepas sensibles, no resistentes, el tratamiento debe durar por lo menos de 6 meses. Si se utilizan como parte del tratamiento de la isoniazida y la rifampicina en una tuberculosis no resistente, una tuberculosis sensible, el tratamiento debe durar por lo menos 6 meses. Si no se pueden utilizar estos medicamentos, va a ser el tiempo de duración del tratamiento va a ser mayor. Si la persona tiene inmunodepresión, es decir, tiene una enfermedad que lo debilita como un VIH, el tratamiento debe ser más prolongado porque nuestras defensas no están colaborando con la eliminación de los microbios y por lo tanto debe ser ayudado un mayor tiempo con un tratamiento más prolongado, de por lo menos 9 meses. Si la tuberculosis ataca huesos, una tuberculosis ósea o el sistema nervioso central, o se ha diseminado con una tuberculosis miliar, el tratamiento nunca debe ser de 6 meses. El tratamiento debe ser prolongado de por lo menos 12 meses. Si la tuberculosis es provocada por cepas resistentes, especialmente si son resistentes a la rifampicina, el tratamiento va a ser mayor de 12 meses. Y pudiendo llegar a los 2 años o más. El tratamiento acortado para la tuberculosis resistente es aquel que dura alrededor de 9 meses. Con medicamentos actuales, como son la combinación de linezolid y daquiline, y un medicamento nuevo como es Petomanic, que todavía no se utiliza en nuestro país. La siguiente. ¿Por qué se produce la resistencia? Si no damos un tratamiento adecuado, aparecen cepas resistentes. Estos malos esquemas pueden ser porque hemos combinado mal medicamentos en un esquema de tratamiento. Es decir, si no utilizamos medicamentos bactericidas y esterilizantes de forma adecuada, solamente agrupamos unos cuantos medicamentos con poca capacidad bactericida o sin capacidad esterilizante, entonces el tratamiento va a fallar y van a aparecer cepas resistentes. La cantidad de medicamentos o el tiempo de la duración pueden ser insuficientes. Es decir, damos pocos medicamentos y al mismo tiempo, poco tiempo. O la persona puede utilizar más su tratamiento. Es decir, nosotros indicamos un tratamiento con 4 medicamentos y solamente toma 3. Indicamos un tratamiento diario y lo toma en forma esporádica. También puede ocurrir esto por la baja calidad de los medicamentos. En algunos países, y podría ocurrir también en nuestro país, la calidad de los medicamentos, tratando de comprar los medicamentos más baratos, podría no tener la capacidad o la calidad adecuada, y nosotros están indicados los medicamentos adecuados, pero su calidad puede ser muy baja. La dosis puede ser insuficiente, es decir, indicamos un buen esquema, los medicamentos son los adecuados, pero de acuerdo al peso del paciente estamos indicando una dosis insuficiente. A veces también porque el mismo paciente nos lo pide. Debe recibir, por ejemplo, 1.600 miligramos de etambutol en una persona que tiene más de 70 kilos, y sin embargo estamos considerando solamente como si tuviera 50 kilos, 1.200 miligramos. También puede ocurrir una mala absorción, es decir, estamos indicando el esquema adecuado, los medicamentos adecuados, el tiempo suficiente, la persona toma la medicina, sin embargo no absorbe los medicamentos, por lo tanto no asimila y no llega a una buena concentración cada medicamento donde debe llegar. Esto puede ocurrir en los diferentes problemas de malabsorción, problemas digestivos, gástricos, problemas hepáticos, que hacen que la absorción y el metabolismo de los medicamentos no sea el adecuado. Y a veces no nos damos cuenta de eso. También la mala adherencia, desde luego, si el paciente es muy irregular. La persona puede, por estos malos tratamientos, por esta mala forma de utilizar un tratamiento, generar cepas resistentes. Pero también puede recibir cepas ya resistentes si es que el contacto, la persona que lo contagió, o caso índice, le ha transmitido una cepa ya resistente. La siguiente. Siguiente. Si tenemos un caso de tuberculosis, ya sea con brotitis positivo o brotitis negativo, debemos tratar de asegurar una muestra para que se realice una prueba de sensibilidad. Si la muestra tiene BK positivo, por ejemplo, podemos solicitar un genotype, y si tiene BK negativo, podemos utilizar el método BACTE o un GenESP. Cualquiera que sea el método rápido, apenas tengamos el resultado,
nos va a decir si la cepa es resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, no resistente a ninguno o resistente a ambos. Y de acuerdo a eso decidimos un esquema de tratamiento. Si es sensible, es decir, no tiene cepa resistente a la isoniazida o a la rifampicina, le damos el tratamiento para TBC sensible. Y si es que es resistente a la isoniazida, podemos reemplazar la isoniazida por una quinolona, como es la levofloxacina. Si tiene resistencia a rifampicina, en un primer momento no importa si es sensible o no a la isoniazida, debemos considerar que esta persona podría ser resistente a la isoniazida y es mejor tratarlo como una tuberculosis resistente, que en nuestro país significa darle un tratamiento de por lo menos 18 meses hasta que confirmemos si realmente la cepa es muy resistente o menos resistente. La siguiente. Siguiente. El esquema para TBC sensible se resume en una fórmula como la que se ve ahí. 2 significa 2 meses con 4 tipos de medicamentos diarios, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. La diagonal significa que se cambia de fase a una segunda fase que dura 4 meses, donde se ha retirado el etambutol y la piracinamida, y se utiliza solamente rifampicina, isoniazida 3 veces por semana. La siguiente. El esquema estandarizado se denomina al esquema que se ofrece a la persona que tiene tuberculosis probablemente resistente a isoniazida y rifampicina, donde no contamos con una prueba de sensibilidad, pero sospechamos que la persona podría tener esta cepa resistente. Puede ocurrir esto, por ejemplo, si la persona no tiene una prueba de sensibilidad, ha recibido un esquema para TBC sensible y ha fracasado, porque tiene BK positivo todavía al 4.º mes de tratamiento. O una persona que ha estado en contacto con una persona que tiene probablemente microbiota resistente y le estamos ofreciendo un esquema, aunque no tengamos prueba de sensibilidad en nuestro paciente. El esquema estandarizado para TBC-MDR dura 18 meses, por lo menos 6 a 8 meses con inyectable y el resto de tratamiento sin inyectable, donde los medicamentos principales son la levofloxacina, el inyectable al inicio, ayudado con la piracinamida y acompañado con el etambutol, letonamida y cicloserina. La siguiente. Siguiente. Entonces tenemos un esquema para TBC sensible. El esquema para TBC sensible tiene una diferente duración. Si es una tuberculosis pulmonar o de algunos tuberculosis extrapulmonares, normalmente dura 6 meses, 2 meses diario, 4 meses 3 veces por semana. En las personas que tienen VIH, ese esquema para TBC sensible, en las personas que tienen VIH dura 9 meses, con una primera fase de 2 meses y 7 meses, la segunda fase, pero se da diario en todo momento. No está el 3 que se ve en esa primera fórmula, sino es diario todo el tiempo. 9 meses diario, solamente que en la segunda fase se retire el etambutol y la piracinamida. Si es una tuberculosis ósea o del sistema nervioso central, el tratamiento dura 1 año y el tratamiento es diario. Si la tuberculosis es resistente, se utiliza el esquema estandarizado, el esquema empírico o el esquema individualizado. La siguiente. El esquema estandarizado es cuando no tiene prueba de sensibilidad. Y el esquema empírico es cuando tiene una prueba de sensibilidad, pero no es completa. Por ejemplo, la prueba rápida. La prueba rápida que solamente nos dice que si es resistente o no a la isoniazida rifampicina, pero no sabemos si es que es resistente a otros medicamentos. Entonces le denominamos a este tratamiento empírico o esquema empírico. ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba de sensibilidad completa, pero ya tenemos algo de prueba de sensibilidad que nos dice que sí, el microbio es resistente a algunos medicamentos. Y vamos a denominar esquema de tratamiento para TBC, llamamos esquema individualizado, cuando ya contamos con una prueba de sensibilidad de primera y segunda línea, es decir, con la mayor parte de medicamentos que utilizamos en nuestro país. La siguiente. Todo tratamiento debe tener un seguimiento, y ese seguimiento debe ser una evaluación clínica, una evaluación radiológica y una evaluación bacteriológica. Es decir, hemos iniciado un tratamiento y queremos saber si este tratamiento es efectivo, es decir, si está curando a la persona y a la vez queremos saber si es seguro, es decir, si no está haciendo daño a nuestro paciente. Esta evaluación clínica es averiguar si los síntomas de la tuberculosis han mejorado, su peso mejoró, los síntomas respiratorios disminuyeron, la fiebre disminuyó, el sudor se fue, el apetito mejoró, y si es que no hay reacciones adversas. Normalmente esta evaluación se hace mensualmente.
La versión radiológica normalmente es, en la TBC sensible se solicita a los 2 meses o a los 6 meses, y en la TBC resistente cada 3 meses, una radiografía de control. Y el examen bacteriológico del esquema para TBC sensible es suficiente un BK mensual en el puto, y para la TBC resistente se solicita BK y cultivo mensual, todo el tiempo que dure el tratamiento. La siguiente. Debemos supervisar el tratamiento. Ahora con el tratamiento siempre ha sido supervisado en los establecimientos de salud, en los centros de salud, pero ahora con el problema del coronavirus, donde se está limitando la deambulación de las personas, y las personas con tuberculosis activa son personas que se podrían complicar si es que adquieren a una enfermedad esta como el coronavirus. Se han hecho algunas recomendaciones para que el tratamiento sea en lo posible domiciliario. Las personas con tuberculosis tendrían que ir la menor cantidad de veces a domicilio, al establecimiento de salud, y más bien quedarse en un domicilio. Para esto deberíamos contar con la ayuda de personal de salud, y especialmente apoyados con la familia o con un responsable de la familia. Para el personal del establecimiento de salud entrega a un responsable de la familia medicamentos para una semana, que se va a recoger cada semana, tratando de que la menor cantidad de personas acudan al establecimiento de salud. La persona responsable, el familiar, debe tener conocimientos básicos de qué se trata de la tuberculosis, cómo es el tratamiento, qué ocurriría si no toma la medicina de nuestro paciente, que puede fracasar, que puede morir, que puede seguir contagiando, en palabras sencillas para que el familiar entienda, y a la vez indicarle algunas molestias que puede presentar el paciente para que avise en forma oportuna si es que presentará alguna reacción adversa. El tratamiento apoyado con este personal, ya sea de salud o con el familiar, se debe realizar en el domicilio, tratando de que la persona, el familiar o el paciente acuda la menor cantidad de veces al establecimiento de salud, protegiendo a ambos. La siguiente. Algunos aspectos sobre la prevención. La principal medida de prevención, es decir, la principal forma en que evitamos que una enfermedad tuberculosa pase a otras personas, es realizando el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Mientras más pronto diagnosticamos a una persona que podría tener una tuberculosis, y de forma oportuna, es decir, el menor tiempo posible, iniciamos un tratamiento, esta persona va a dejar de ser contagiante y va a dejar de seguir transmitiendo su enfermedad. Esa es la principal medida de control de transmisión de la tuberculosis, la principal medida de prevención. Las otras medidas también se ha visto que influyen en esta transmisión, es decir, medidas de control de transmisión de la tuberculosis. Son diferentes medidas que se pueden realizar en los establecimientos de salud y en los domicilios, tratando de disminuir que pase el microbio de una persona enferma a una persona sana. La higiene respiratoria, que esperamos que ahora, con estas medidas que están realizando por el coronavirus, se queden en nuestra población, en nuestras personas, ya sea que tienen tuberculosis, ya sea que tengan enfermedades virales, o la persona que aún no tenga enfermedades contagiosas, adquiera una higiene respiratoria donde lo principal es que se cubra la boca al toser, que no escupa en cualquier lugar, que se lave las manos luego de realizar cualquier actividad. La higiene respiratoria, aprendiendo a cómo expectorar, dónde expectorar. Es una higiene que se ha venido promoviendo desde hace muchos años, que mucha gente no le da importancia, y que esperamos que ahora sí se dé la importancia y se quede en nuestra población como higiene respiratoria. La terapia preventiva con isoniazida es el tratamiento que se da a personas infectadas que no tienen una tuberculosis activa. El problema principal es asegurar que la persona no tiene una tuberculosis activa. No se debe dar terapia preventiva con isoniazida a las personas que tienen enfermedad de tuberculosis activa. Se da a las personas que recientemente han sido infectadas, a las personas que son contacto de una persona que tiene una tuberculosis activa y que recién le hemos evaluado y que no tiene una tuberculosis activa, pero ya han sido infectados, por ejemplo, confirmado con un PPD positivo. Se le debe ofrecer isoniazida por 6 meses. Va a ayudar una adecuada sistema inmunológico, que depende mucho de la alimentación, depende mucho del estado mental, y que puede mejorar con la vacunación BCG. La vacunación BCG se ofrece a todos los niños recién nacidos dentro de su primer mes de tratamiento, de haber nacido. La vacuna BCG
evita las formas graves de tuberculosis, pero no evita que la persona tenga de todas maneras la tuberculosis. Es decir, no es la principal medida de prevención, debido a que la persona de todas maneras puede desarrollar la tuberculosis. Lo bueno es que reduce la posibilidad de que esta persona, niño o adulto, tenga una tuberculosis grave, diseminada, especialmente del sistema nervioso central. El control periódico de contactos en las personas que han estado en contacto con, en nuestro caso, índice que tiene tuberculosis, es decir, evaluar los contactos de forma periódica tratando de averiguar en forma oportuna si la persona desarrolla una tuberculosis activa, también es otra medida de prevención. La siguiente. La siguiente. Dentro de las medidas de control de infecciones, tenemos tres grupos de actividades. La medida de control administrativo, la medida de control ambiental y las medidas de control respiratorio personal. Las medidas de control administrativo son aquellas que reducen la exposición del trabajador o de una persona al micobacterio. Por ejemplo, si nosotros educamos a la persona de cómo protegerse, estamos haciendo una medida de control administrativo. Si estamos en un hospital y decidimos que una persona que tiene tuberculosis sea evaluado en un consultorio de tuberculosis y no en otro consultorio, estamos haciendo una medida de control administrativo. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes con un alto riesgo de desarrollar infección y enfermedad, infectarse y contagiarse, y también desarrollar la tuberculosis activa, una persona que tiene diabetes, si es que tiene tuberculosis, no debería ser evaluado en el consultorio de diabetes, debería ser evaluado en el consultorio de tuberculosis, y el especialista, el endocrinólogo, debe ir al consultorio de TBC a evaluar a las personas que tienen diabetes u otra enfermedad endocrinológica. Entonces, así también otros especialistas tendrían que ir a evaluar a los pacientes en los consultorios de TBC para que los pacientes con TBC activa no estén mezclándose con los pacientes que no tienen tuberculosis. Esa es una decisión administrativa. El control ambiental se refiere a reducir el número de partículas contagiantes que hay en un ambiente. Para eso se utiliza principalmente la medida de control ambiental, donde se maximiza la ventilación, por ejemplo, abriendo ventanas y puertas, de tal manera que el aire contaminado, el aire con micobacterias, sea expulsado al exterior lo más pronto posible. También se utilizan medidas mecánicas, como son la presión negativa, costosas, que requieren un mantenimiento constante, y que se utilizan en ciertos lugares, por ejemplo, en un laboratorio, en una sala de operaciones, donde se van a operar personas con tuberculosis. En un ambiente de aislamiento, especialmente para la tuberculosis extremadamente resistente, se puede implementar un ambiente o una sala totalmente cerrada, donde se inyecta aire limpio y se extrae el aire contaminado a través de un equipo especial. El problema es que si se malogra este equipo, el aire va a estar encerrado ahí, es decir, el ambiente queda sellado, y por lo tanto debemos realizar un mantenimiento continuo, y esto resulta bastante caro. Lo mejor es tener ventilación natural. Y eso también se puede realizar en un ambiente como un domicilio. Si tenemos una persona con tuberculosis en un domicilio, cualquier sea el ambiente, su dormitorio o cualquier ambiente en el que esté el paciente, debería estar suficientemente ventilado para que la cantidad de partículas contagiantes se reduzca. La medida de protección respiratoria se refiere al uso adecuado de mascarillas y respiradores. La siguiente. Debemos tener en cuenta que existen mascarillas simples. La siguiente. La siguiente. Aquí se ve la medida de control ambiental, donde también se está mencionado el posible uso del uso ultravioleta, que también reduce la cantidad de micobacterios. La siguiente. Y lo que habíamos comentado sobre el uso de la respiración, la protección respiratoria personal. La siguiente. El uso de mascarillas simples lo debe utilizar de forma adecuada la persona enferma. Ya sea con una enfermedad viral o, en este caso, la tuberculosis, es mejor que el microbio no se esparza por el ambiente. No interesa si es una enfermedad viral o una micobacteria o tuberculosis. Si la persona enferma usa una mascarilla, ya está protegiendo a los demás y está protegiendo el ambiente. Hay que cambiar constantemente esta mascarilla simple. La mascarilla simple de tela o denominada mascarilla quirúrgica. Es una mascarilla simple que no necesariamente tiene que estar muy presionada o muy sellada a nuestra cara, a la cara del enfermo. Si los microbios están en el ambiente,
Entonces hay que utilizar una mascarilla adecuada que denominamos, en vez de mascarilla, respirador. Para proteger a la persona que tiene, para proteger a la persona del micobacterium tuberculoso, es necesario las mascarillas N95, que filtran en un 95% las micobacterias. Es decir, permiten que pasen partículas menores de la tercera parte de una micra en un 5% y detienen en un 95%. Por eso se denomina N95. Partículas de 3 micras o más, de 0.3 micras, de la tercera parte de una micra, son detenidas en un 95%. Y el Mycobacterium tuberculosis mide más de una micra, 2, 3 micras de largo, podía tener media micra de grosor. Es decir, son mucho más grandes y por lo tanto la persona que utiliza en forma adecuada un respirador N95 está suficientemente protegido. Esto no ocurre con las partículas virales, que tienen un menor tamaño y que requieren respiradores de una mejor capacidad. Y además hay que considerar que los respiradores están reduciendo la posibilidad que estas partículas virales se introduzcan por las vías respiratorias o por la boca. Pero estas partículas virales podrían caer e introducirse a través de las mucosas oculares. Por lo tanto, la protección no es completa. En el caso de la tuberculosis, es suficiente, es mejor que la persona enferma use una mascarilla simple y o que la persona no enferma, por ejemplo, el personal de salud, utilice un respirador N95. La siguiente. Siguiente. La mascarilla simple lo utiliza el enfermo y el respirador N95, la persona que no quiere contagiarse, el personal de salud, por ejemplo. La siguiente. Hay que tener en cuenta cómo se utiliza, cómo se coloca el respirador. Se sujeta el cuerpo del respirador, las liguillas por fuera de la mano, la siguiente, en la cara, tratando de no mover la mano y con la otra mano pasar las ligas, una, la superior, a la parte superior de la cabeza y la otra a la parte inferior. Luego se asegura los bordes del respirador y el clic nasal para que sujete la parte nasal y no permita escapes o entradas de aire. En esta lucha contra la tuberculosis, la participación es de todos, no solamente personal de salud, todas las personas, los enfermos, los familiares, la comunidad y muy especialmente las autoridades, que permitan un estudio adecuado de las personas, el diagnóstico y tener los insumos adecuados para que se tengan los métodos diagnósticos lo más pronto posible en todos los lugares y podamos hacer el diagnóstico de tuberculosis, no solamente el diagnóstico, sino también las pruebas de sensibilidad que permiten separar o identificar las personas que realmente tienen la tuberculosis y esperamos que como una buena medida de prevención que se siga fortaleciendo la higiene respiratoria. Una enseñanza es esta crisis, esta emergencia que tenemos por las enfermedades virales de esta época, de que esperamos que quede como enseñanza para proteger a las personas también de la tuberculosis. Muchas gracias. La siguiente. Si tienen alguna pregunta, por favor. Todavía tenemos algunos minutos. Chicos, si es que alguno tiene alguna pregunta, puede hacerlo activando su micrófono de manera ordenada o si no, podrían escribirlo mediante el chat y yo lo voy a ir leyendo. Doctor, hay una pregunta. La compañera Nati dice, ¿un paciente con tratamiento de TBC en su cuarto mes de tratamiento aún puede seguir contagiando? Doctor, ¿me escucha?
Doctor, ¿me escucha? Doctor, 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 a ver, le voy a decir las preguntas. Dice, un paciente con tratamiento de TBC en el cuarto mes de tratamiento aún puede seguir contagiando. Doctor, a ver, ahora me escucha. Chicos, ¿alguno de ustedes me escucha? Sí, Se te escucha, pero el doctor parece que no tiene retorno. a ver. Mm, A ver, doctor. ¿Me escuchan? Yo no escucho. Sí, doctor, la escuchamos. ¿Usted nos escucha o no le llega el audio? Chicos, a ver, por
Por interno le voy a pasar las preguntas al doctor y entonces él va a ir respondiendo. Bien, no escucho yo las preguntas. Me han pasado una donde están preguntando si un paciente con tratamiento, en su cuarto mes de tratamiento, puede seguir contagiando. Normalmente no, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos de este paciente y de este tratamiento. Si se trata de una tuberculosis sensible, se ha hecho la prueba de sensibilidad rápida y se ha visto que el micróbio no es resistente. Se ha dado isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida en un esquema para TBC sensible. Utilizando isoniazida y rifampicina dentro de ese esquema, lo más probable es que en las primeras semanas, segunda semana o tercera semana, la persona ya deje de contagiar. Eso es lo más probable. Sin embargo, se debe esperar a que se tenga un mes de tratamiento para realizar la prueba de BK y ver si es que realmente sigue positivo o no. Si sigue positivo, significa que lo más probable es que siga contagiando. Puede ser que esté saliendo ya microbios muertos, pero uno tiene que considerar que posiblemente siga contagiando si el BK es positivo. Y si está negativo, lo más probable es que no contagie. Y no debería contagiar con 4 meses de tratamiento. Si estaba el BK positivo con un esquema de tratamiento para TBC sensible, al segundo mes de tratamiento, al tercer mes de tratamiento, entonces significa de que ese tratamiento no es el adecuado para el paciente está fracasando, o ese tratamiento está fracasando, y por lo tanto la persona sigue con la tuberculosis activa y por lo tanto sigue contagiando. No debería tener BK positivo y no debería contagiar, pero si está positivo, ese tratamiento no es el mejor, debemos ver ya de cambiar el tratamiento. Si se trata de una TBC resistente y el paciente está recibiendo medicamento para TBC resistente, se puede demorar más en negativizar y por lo tanto seguir contagiando en los primeros meses. Se debe tener resultado de la prueba de cultivo que esté negativo para decir que ha dejado de contagiar. Por ejemplo, el paciente inició un tratamiento para TBC resistente, pasa un mes, le tomamos la muestra para el cultivo, ese cultivo, esa muestra, el resultado va a llegar recién 2 meses después, es decir, cuando tenga 3 meses de tratamiento. Si ese cultivo salió negativo, lo estamos viendo cuando tiene 3 meses de tratamiento, si que está negativo, vamos a decir, ya no contagia. No contagia desde el primer mes, pero ya tiene 3 meses de tratamiento. No debería estar positivo a los 4 meses. Si está positivo, significa que está contagiando y por lo tanto ese tratamiento no es el adecuado. Una pregunta dice, ¿podría mencionar algunos de los efectos adversos de los fármacos utilizados en el tratamiento? Eso depende de qué tratamiento y qué combinación, qué esquema de tratamiento estamos ofreciendo al paciente. Si se trata de un esquema de tratamiento para TBC sensible, los medicamentos que se utilizan, como hemos visto, es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. No es frecuente las reacciones adversas de estas medicinas. Puede ocurrir que haya unas molestias digestivas, que son las más frecuentes. Náuseas, molestias gástricas, dolor epigástrico, a veces vómito, que son las más frecuentes. Esto puede ser provocado por cualquier medicamento, principalmente por rifampicina, etambutol o piracinamida.
Problemas hepáticos que pueden ser provocados por la isoniazida, la piracinamida, con menos frecuencia la rifampicina. Problemas hepáticos, es decir, la persona puede presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede llegar a tener ictericia en algunos casos. Se hace la prueba de perfil hepático y se ve que las enzimas hepáticas o las bilirrubinas están elevadas. Y uno debe de tener el tratamiento generalmente. Otros problemas neurológicos, del sistema nervioso central, puede ser provocados por lesión ácida. Problemas hematológicos, es decir, anemia, disminución de la plaqueta, pueden ser provocados por la rifampicina. Inflamación del nervio óptico es raro, pero se describe en el etambutol. Dolores articulares con la piracinamida. Si el paciente está recibiendo medicamentos para TBC resistente, la combinación es mucho más amplia, son por lo menos 6 tipos de medicinas que se utilizan. La levofloxacina puede provocar problemas tendinosos, dolores tendinosos. Los inyectables pueden provocar problemas renales, también daño óptico, ya sea en la porción vestibular con el equilibrio, o ya sea en el sistema coclear con problemas de audición. Si el paciente es sensible a la isoniazida, se puede tratar como paciente MDR siendo solo monoresistente. O sea, se puede tratar, sí, pero no debería tratarse como MDR. Debería tratarse como resistente a la isoniazida, tratando de seguir utilizando la rifampicina. O sea, si nos dicen es monoresistente o es resistente a la isoniazida, nos están diciendo a la vez que lo más probable es que sepamos que no es resistente a la rifampicina y por lo tanto deberíamos utilizar un esquema con rifampicina. Si utilizamos un esquema con rifampicina, etambutol, piracinamida y simplemente retiramos la isoniazida y colocamos la levofloxacina, entonces es suficiente ese esquema y no necesariamente hay que tratarlo como MDR. Si el paciente con TBC en tratamiento contrae coronavirus, debe seguir con el mismo tratamiento o podría variar. El tratamiento para la TBC sigue igual. O sea, no se debe suspender, no se debe ampliar o reducir el tratamiento para TBC si es que se tiene una infección por coronavirus. Sin embargo, si es que el paciente se complica con una neumonía por el problema del coronavirus, puede ser que el paciente esté en tan mal estado que no pueda recibir la medicación oral. Entonces tenemos que buscar una alternativa endovenosa. Esta alternativa endovenosa en nuestro país no es muy amplia. Solamente contamos con aminoglucósidos, como por ejemplo la amikacina, que se puede aplicar de forma endovenosa, una quinolona, que puede ser la ciprofloxacina o la levofloxacina, que se pueden conseguir en forma endovenosa, y un carbapenem, por ejemplo, imipenem. Entonces ahí ya tenemos 3 medicamentos que se pueden utilizar en forma endovenosa si es que el paciente por su estado de gravedad, cualquiera sea la gravedad de cualquier patología, incluyendo esas neumonías por coronavirus, no permiten utilizar la medicación oral, pues la mayor parte de los medicamentos para TBC son vía oral. Además, para el tratamiento de la neumonía por coronavirus, se está utilizando la hidroxicloroquina, que tiene un cierto riesgo hepático y un cierto riesgo de problemas de arritmia, es decir, problemas de prolongación en el intervalo QT, problemas cardíacos. Tenemos que tener cuidado con algunos medicamentos que pueden tener esa interacción, es decir, aumentar el riesgo cardíaco. Por ejemplo, la levofloxacina también puede provocar la ampliación del intervalo QT. Si para la neumonía se tiene que utilizar hidroxicloroquina más una acitromicina, ambos medicamentos pueden provocar problemas cardíacos, más el tratamiento de la TBC que está incluyendo levofloxacina. Entonces ahí tenemos que hacer un seguimiento muy estricto de la función cardíaca, puede complicarse el paciente con arritmias. En el caso de que el paciente, una pregunta, en el caso de que el paciente presente dolor tipo neuropático a nivel de miembros inferiores, ¿se suspende el tratamiento de TBC o se le podría administrar algún fármaco? Sí, el problema de las neuropatías no son raras en cualquier esquema de tratamiento. En el esquema para TBC sensible, la isoniazida y también el etambutol pueden provocar neuropatías. Generalmente no se requiere suspender la medicación, sino utilizar algunos medicamentos que contrarrestan inicialmente la molestia. Si se trata de una neuropatía óptica, sí se suspende la medicación para TBC. Si se trata de una neuropatía periférica,
Normalmente se sigue la medicación, pero se mejora la administración de piridoxina. Generalmente se administra algo para el dolor, como puede ser una gabapentina o una pregabalina, que disminuye la molestia, y si la molestia persiste, recién se suspende la medicación en el esquema para TBC sensible. Si se trata de un esquema para TBC MDR, los medicamentos más frecuentes son el etambutol, la etonamida y raras veces los inyectables. Normalmente no se suspende, a menos que la molestia sea muy significativa. Igual se mejora la dosis de vitamina B6, es decir, la piridoxina, y se dan medicamentos que mejoran el dolor, como son la gabapentina. Si se trata de un esquema para TBC resistente XDR o PXDR, normalmente estamos utilizando linezolid, cicloserina, que son los medicamentos que pueden provocar neuropatías. Generalmente se reduce la dosis inicialmente a la mitad, y si de linezolid se reduce la dosis de cicloserina a lo mínimo, y si la molestia persiste, es preferible retirar esas medicinas, reemplazarlas por otras si es posible, y dar la medicación sintomática para la neuropatía. ¿Cuál es la correcta de tomar los medicamentos? Dice, para pacientes de MER. ¿Cuál es la, bueno, al parecer es cuál es la forma correcta de tomar los medicamentos para pacientes MDR? Bueno, la forma correcta es utilizar siempre los medicamentos en una sola dosis. Normalmente es diaria y se descansa los domingos, igual como en los esquemas para TBC sensible. Dentro del esquema para TBC MDR, normalmente se utiliza la etonamida y la cicloserina, que son poco tolerados si es que la dosis es alta. Alta significa generalmente más de 3 o más medicamentos por día. Entonces, cuando se trata de una medicación como es, por ejemplo, etonamida, 750 miligramos, es preferible partir la medicación y dar 500 en la mañana y 250 en la tarde, tanto de etonamida como de cicloserina, o al revés, 250 en la mañana y 500 en la tarde. Solamente estos dos medicamentos, darlos en forma partida. Si la medicación es una dosis baja, se pueden utilizar todos los medicamentos en una sola dosis. Por ejemplo, 500 miligramos, es decir, 2 tabletas se pueden utilizar en una sola dosis, y tomarlo con los demás medicamentos en forma simultánea. Si los factores de riesgo son igual en la TBC ósea y una TBC respiratoria. Factores de riesgo para que recaiga son mayores en la TBC ósea, porque los medicamentos no penetran, no llegan a una buena concentración en los huesos, y por lo tanto el tratamiento se debe prolongar. No debe quedarse un tratamiento corto de 6 meses, siempre tiene que ser mayor, y normalmente se utiliza un tratamiento de 12 meses o más. Que sea más, un riesgo para que sea más resistente en la TBC ósea que en una TBC pulmonar, no. Normalmente en la TBC ósea hay pocos microbios en una reproducción muy reducida. En cambio, en la TBC respiratoria generalmente hay una mayor cantidad de microbios de forma activa, con una mayor posibilidad de resistencia. Es decir, es más problemática de TBC, la mayor posibilidad de que sea una TBC resistente si es que persisten muchas cepas activas en la TBC respiratoria. Para que se provoque la TBC ósea, generalmente hay algún factor de riesgo de inmunodeficiencia. No siempre se encuentra, pero generalmente se encuentra, ya sea diabetes, ya sea problemas de VIH, o ya sea problemas de mala absorción, tanto alimentos como medicamentos, para que se desarrolle posteriormente una TBC ósea. Una pregunta: ¿puede ser la esclerosis múltiple un efecto adverso para quienes tengan el tratamiento para pacientes MR? Es posible que se despierten a unas enfermedades autoinmunes, con una respuesta autoinmune por el uso de medicamentos, especialmente si se utiliza isoniazida. Es más raro en los esquemas para TBC MDR. Si es que la persona ya tiene el diagnóstico de TBC, si es que ya tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple, es probable que la evolución sea mucho peor que en la persona que no tenga la esclerosis múltiple. Si la persona ya tiene esclerosis múltiple, generalmente ya está tratada por su enfermedad con inmunosupresores, con medicamentos que pueden provocar un daño hepático o gástrico, y que hacen que la respuesta de defensa contra la tuberculosis sea menor, y por lo tanto la respuesta al tratamiento también podría ser menor, y las reacciones adversas de intolerancia también pueden ser mayor.
Dice, algunos pacientes con tuberculosis presentan limitación para la actividad física. ¿Esta molestia es temporal o permanente? Depende de la limitación física. Se refiere a limitación física por problemas musculoesqueléticos o una limitación física por problemas respiratorios. O sea, si se trata de pacientes, dice, algunos pacientes con tuberculosis pueden presentar limitación para la actividad física. Esa limitación, les decía, podía ser por el problema respiratorio. El daño pulmonar puede ser tan amplio que le provoque dificultad respiratoria y esta dificultad respiratoria provocarle una limitación a la actividad física. Generalmente los pacientes se recuperan, pero hay pacientes que tienen lesiones tan amplias con cicatrices muy intensas, muy extensas, que hacen que la dificultad respiratoria y la disnea y la insuficiencia respiratoria se vuelva crónica y que esto limite la actividad física. También la actividad física puede ser no por problemas respiratorios, sino por problemas musculoesqueléticos, ya sea problemas articulares, tendinosos o neuropáticos. Si es un problema neuropático, podría quedar este daño de forma permanente, por eso debemos estar atentos a si la respuesta de tratamiento para la neuropatía mejora, o si no es así, inmediatamente suspender la medicación que está provocando la reacción adversa, porque si no, el daño neurológico podría quedar en forma permanente. Si el daño es articular, generalmente se recupera en la mayor parte de los casos al 100%. Y si el daño es muscular o tendinoso, también. Es algo temporal. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una persona con tuberculosis que no sea pulmonar, por ejemplo, tuberculosis ósea? Bueno, la tuberculosis puede atacar, ataca normalmente la parte respiratoria porque entra pues al aparato respiratorio y puede tener daño a nivel de vías respiratorias altas, como por ejemplo una tuberculosis laringea con disfonía y o ya de las vías respiratorias bajas, bronquiales o pulmonares. Esta pulmonar ya se considera una tuberculosis pleural. En la tuberculosis pleural va a haber dolor, dificultad respiratoria según el volumen de líquido que se presenta. Si es una tuberculosis en diferentes órganos, va a presentar los síntomas de estos órganos. Por ejemplo, una tuberculosis renal podría presentar el paciente fiebre, baja de peso y cambios en la orina, como por ejemplo la presencia de sangre en la orina, que a veces lo puede identificar el paciente. Raras veces debuta con una insuficiencia renal. Si la tuberculosis está en la parte intestinal, hay episodios de diarrea o estreñimiento, raras veces sangrado intestinal. Puede debutar con una apendicitis o una peritonitis, o con perforación intestinal, con el dolor y el abdomen agudo típico. Si el problema es hepático, pueden haber ictericia, dolor hepático, acompañando al problema pulmonar y a veces escondido dentro del problema pulmonar, de los síntomas pulmonares. El sistema nervioso central generalmente es cefalea, cambios en el comportamiento y posteriormente puede haber ya trastornos neurológicos con algunas deficiencias motoras o de la sensibilidad, incluso también convulsiones y pérdida de conocimiento, según el grado y compromiso de la lesión neurológica. A nivel de ganglios, aumento del volumen de ganglio, que normalmente al comienzo no es doloroso, y que aumenta el ganglio y que puede llegar a drenar, con cambios en la coloración, generalmente de ganglios cervicales, a veces también en otros lugares, que se pueden identificar. En una radiografía podría identificarse crecimiento de ganglios mediastinales o iliares sin mayores molestias respiratorias. En el caso de la TBC ósea, si depende del lugar comprometido, ya sea articular o realmente de hueso, a nivel de la columna vertebral, con dolor, cambios en la alineación de las vértebras, aplastamiento de las vértebras, con destrucción del cuerpo vertebral principalmente. Y posteriormente y finalmente pueden haber ya un daño neurológico, con alteraciones en la parte motora y también en la parte de la sensibilidad, dependiendo del nivel de daño vertebral. En otros huesos, como son los huesos ciliares, los huesos, la parte articular, principalmente los huesos, la articulación de la cadera y de la rodilla, son las partes más frecuentes con aumento de volumen,
y dolor y limitación funcional. Chicos, ¿alguno tiene más preguntas para hacerle llegar? Si no, para ya poder culminar con la ponencia. Doctor, ¿ahora me escucha o sigue sin retorno? ¿No veo más preguntas? Ya veré. Doctor, una compañera dice, la audición se ve comprometida con el tratamiento. Una pregunta más. Dice, ¿la audición se ve comprometida con el tratamiento? No con todos los tratamientos. Se ve comprometida principalmente cuando se utilizan los aminoglucósidos en forma prolongada. Todavía no tengo audio. Espero que me estén escuchando, pero no tengo yo retorno. Veo aquí una pregunta sobre la audición. Les estaba comentando, principalmente esto se ve con amikacina, kanamicina, menos frecuentemente con la capomicina y también con la streptomicina. La audición puede irse reduciendo, es una reducción progresiva, dependiendo también de la dosis o el tiempo de utilización de estos medicamentos que se va acumulando con los diferentes tratamientos. Es decir, si un paciente recibió un tratamiento, se curó o no se curó con este tratamiento donde se utilizó, por ejemplo, kanamicina, y luego de un tiempo necesitan un nuevo tratamiento donde se utiliza capromicina o nuevamente amikacina o kanamicina, el daño se va acumulando. Es decir, si se quedó en un determinado nivel de daño con un primer esquema de tratamiento, eso se va a seguir empeorando con los demás tratamientos. Con otros medicamentos no se ha visto que haya realmente un cambio en la audición. Es probable que haya un daño con el Linezolid, porque también puede dar un daño neurológico, pero no se ha descrito, o sea, no, se ha descrito, pero no se ha visto en nuestros pacientes este problema de audición. Chicos, ¿alguno tiene otra pregunta más? Doctor, ¿ahora nos Los escucha? audífonos están desconectados, todavía no tengo audición. Doctor, a ver, ¿ahí No es nos problema de escucha? audición por tratamiento. ¿Ahí nos escucha o sigue sin retorno? No sé si algo depende de la máquina. Qué raro. Doctor, a ver, ¿ahora me escucha? ¿No me escucha? Mm,
Están preguntando sobre, en caso de gestantes, cuál sería el plan de tratamiento. Si se trata de una tuberculosis sensible, se da tratamiento normal, con isoniazida, rifampicina, etambutol, piresinamida, en la fase que corresponde, diario la primera fase, 3 veces por semana la segunda fase. No importa el tiempo de gestación que tenga. Si se trata de una tuberculosis resistente, se trata de evitar los aminoglucósidos que pueden provocar daño auditivo en los niños, podría provocar también daño renal en el feto. Por eso se trata de evitar, pero si no hay otro medicamento mejor que estos inyectables, se le ofrece a la paciente, a la gestante, tratando de esperar que pase el primer trimestre y a partir del segundo trimestre aplicarle el inyectable si es muy necesario. Si tenemos un esquema suficiente con los otros medicamentos sin inyectable, por ejemplo, hemos iniciado un tratamiento sin la inyección y ya negativizó la paciente, puede ser que no sea necesario inyectable y nos podemos quedar solamente con medicación oral hasta el final del tratamiento. Otros medicamentos que podían provocar algún riesgo hepático o en el feto son la etionamida, la cicloserina en menor lugar, o la levofloxacina. Sin embargo, si se trata de una TBC resistente, la mejor opción es darle estos tratamientos sin inyectable y evaluar la evolución de la enfermedad para ver en qué momento negativiza, porque la peor decisión sería dejarla sin tratamiento a nuestro paciente. Algunos pacientes evolucionan bien, pero la mayoría no. La mayoría sigue la enfermedad activa, puede complicarse la evolución del embarazo, puede complicarse el parto, puede nacer el bebé con tuberculosis o con un problema de complicación de la tuberculosis bajo peso al nacer, en fin, o parto prematuro. Y en vez de correr esos riesgos, es preferible correr el riesgo de que de repente puede provocar un efecto secundario a estos medicamentos. Entre los riesgos y beneficios, se recomienda que una persona gestante reciba la medicación de TBC sensible completa y de TBC para MDR solamente sin el inyectable. Chicos, ya bueno, ya se terminó las preguntas, entonces el doctor ya le hizo llegar los agradecimientos correspondientes. A nombre de toda la sociedad también, muchísimas gracias por haber asistido y ser parte de esta teleconferencia. Esperamos que haya sido de mucha productividad para ustedes. Como ya saben, tienen que también terminar de realizar el post-test. Ahorita se le va a pasar el link para que lo puedan desarrollar. Gracias por su participación y espero que sigan participando en las siguientes ponencias. Bien, muchas gracias también por escucharnos y esperamos que haya sido útil toda la información. Hasta otro momento. Gracias, doctor.